Imagina la escena. Un set de televisión, iluminado con luces que no perdonan sombras. Las cámaras ya están encendidas, los micrófonos captan hasta el más leve roce de la tela, y el murmullo del público en el estudio se corta con una voz grave, en 5, 4, 3. El programa que esa noche iba a transmitirse en vivo no era uno más del montón. No era un debate político, ni una entrevista superficial a una celebridad de moda. Era algo distinto, casi surreal. Frente a frente, en sillones de terciopelo rojo, estaban dos figuras que jamás nadie hubiera imaginado juntas en el mismo escenario. El polémico Padre Pistolas y nada menos que el Papa León XIV, el sucesor de Pedro, el hombre que millones de fieles consideraban la voz de Dios en la tierra. Desde el primer instante, la tensión se podía respirar como humo espeso. Los camarógrafos intercambiaban miradas nerviosas. Nadie sabía qué podía pasar. Lo único seguro era que el encuentro prometía ser explosivo. El Padre Pistolas, conocido en su tierra por sus sermones incendiarios y su costumbre de hablar sin pelos en la lengua, ya se había acomodado en su asiento. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa desafiante en el rostro, como quien espera una pelea más que un diálogo. El público lo miraba con expectación. Era un hombre impredecible, capaz de arrancar aplausos, carcajadas o silencios incómodos con la misma facilidad. En el otro extremo, el Papa León XIV se mantenía en silencio. Vestía sus ornamentos blancos y dorados, y en sus manos sostenía un rosario que hacía girar lentamente entre los dedos. Su rostro denotaba serenidad, pero en su mirada había un brillo que revelaba que, en el fondo, estaba preparado para algo más que una simple charla televisiva. El presentador, un hombre trajeado que sonreía como si pudiera controlar lo incontrolable, fue el primero en romper el hielo. Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro histórico. Hoy, en exclusiva para todo el mundo, tenemos en vivo al Santo Padre, el Papa León XIV, y al polémico, carismático y controversial Padre Pistolas. La ovación del público estalló, pero en la sala también se percibió un murmullo nervioso. Era evidente que no todos aplaudían con el mismo entusiasmo. El presentador prosiguió. Padre Pistolas, su santidad, esta noche no hay guión, no hay preguntas pactadas, no hay filtros. Solo verdad. Un silencio denso se apoderó del estudio. El primero en hablar fue el Padre Pistolas. Verdad, repitió, saboreando la palabra como si fuera un vino fuerte. Yo no sé qué entienda el Vaticano por verdad. Porque la gente que yo atiendo en los pueblos, en las calles, en los barrios olvidados, vive otra cosa. Allá no llega ni la bendición del Papa ni la riqueza de Roma. Allá llega el hambre. Y el hambre, santidad, no se cura con rosarios. La frase cayó como un trueno. El público, dividido, reaccionó con un murmullo agitado. Algunos aplaudieron, otros chistaron en desaprobación. El Papa León XIV lo miró con calma, sin interrumpir. Esperó unos segundos antes de responder, como si quisiera que cada palabra tuviera el peso de un martillo. Hijo, dijo con voz profunda. El hambre de los pueblos no se cura con armas ni con discursos violentos. Se cura con misericordia, con justicia, con fe. Tú hablas de balas como si fueran panés, pero yo pregunto, ¿cuántas almas se pierden cuando la iglesia se convierte en espectáculo? El cruce de miradas entre ambos fue tan intenso que hasta los técnicos de sonido parecieron contener la respiración. El presentador intentó suavizar la tensión, pero ya era tarde. El duelo estaba iniciado. El Padre Pistolas se inclinó hacia adelante. Misericordia, justicia, fe, palabras bonitas. Pero dígame, santidad, ¿usted ha dormido alguna vez en el suelo frío de un rancho de adobe? ¿Ha compartido la mesa con campesinos que no tienen más que tortillas duras y agua? Porque yo sí. Y ahí, cuando los niños lloran de hambre, la gente no pide misericordia. Pide pan. Pide que alguien los defienda. Y si la Iglesia no lo hace, entonces, ¿para qué existe? El Papa apretó el rosario en sus manos. Su semblante seguía firme, pero en su voz ahora se notaba un leve temblor. La Iglesia existe para guiar, para consolar, para dar esperanza. No para encender la rabia, Padre Pistolas. Porque la rabia no libera, esclaviza. El público estaba absorto. Nadie se movía. Nadie tosía.
Era como si todo el estudio hubiera quedado atrapado en un hechizo. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El padre Pistolas, sin apartar la vista del Papa, sacó de debajo de su sotana un pequeño libro desgastado. Lo levantó frente a las cámaras y dijo: «Este es mi evangelio. No el que se predica desde los palacios, sino el que escriben los pobres con su sangre y su sudor». Las páginas amarillentas parecían crujir bajo la luz. El público contuvo el aliento. El Papa cerró los ojos un instante. Parecía una oración, pero en realidad era una lucha interna. Cuando los abrió, su mirada estaba cargada de algo que nadie había visto en él hasta ese momento: tristeza. «Si conviertes el dolor de los pobres en un espectáculo», dijo con voz grave, «no eres su pastor. Eres su verdugo». Un murmullo recorrió el estudio como un viento helado. El presentador, con la voz entrecortada, intentó recuperar el control. «Por favor, mantengamos la calma. Este es un espacio de diálogo». Pero ya no había calma posible. El público estaba dividido, y la tensión se había vuelto insoportable. Algunos gritaban «¡Bravo, padre Pistolas!», mientras otros se ponían de pie para aclamar al Papa. En ese instante, las cámaras enfocaron al rostro del Santo Padre. Y fue entonces cuando ocurrió lo que marcaría la historia de aquel programa. En medio de la batalla verbal, una lágrima rodó por la mejilla del Papa León XIV. El silencio fue total. El Papa respiró hondo, se levantó lentamente de su asiento, sin decir una sola palabra más, abandonó el set. El sonido de sus pasos resonó como un eco en los pasillos. El público quedó paralizado. El presentador no sabía qué hacer. El padre Pistolas, en cambio, se quedó sentado, mirando al vacío, como si ni siquiera él hubiera previsto semejante desenlace. El programa acababa de entrar en la historia como uno de los eventos más impactantes y misteriosos jamás transmitidos en vivo. Pero lo que nadie sabía todavía era que esa lágrima, ese gesto de aparente vulnerabilidad del Papa, escondía un secreto mucho más grande. Uno que pronto saldría a la luz. La imagen del Papa León XIV levantándose lentamente de su asiento, con una lágrima resbalando por su mejilla y marchándose del set, se repitió en bucle durante unos segundos en las pantallas gigantes del estudio. Nadie en ese lugar podía creer lo que acababa de ocurrir. El público permaneció en shock. Algunos se levantaron instintivamente para aplaudir al Santo Padre, otros abuchearon en favor del padre Pistolas. El presentador, con la voz quebrada y el rostro sudoroso, apenas atinaba a decir: «Señoras y señores, por favor, mantengamos la calma». Pero la calma ya había muerto. Lo que quedaba era un caos contenido, un hervidero de emociones que amenazaba con estallar en cualquier momento. El padre Pistolas permanecía sentado, inmóvil, con la mirada fija en la puerta por donde había salido el Papa. Era como si la arena de un reloj invisible se hubiera detenido. Ni él, que solía reaccionar con chispazos de furia o carcajadas repentinas, parecía capaz de comprender lo que acababa de lograr. Había hecho llorar al Santo Padre en público, en vivo y en directo, frente a millones de personas. El presentador decidió cortar abruptamente la transmisión. Las cámaras se apagaron de golpe, los monitores en el estudio quedaron en negro y los micrófonos se silenciaron. Pero el efecto de ese instante ya era irreversible. Lo poco que se había visto en vivo bastaba para encender una tormenta mundial. La reacción inmediata del público. Los asistentes comenzaron a discutir entre ellos. Unos acusaban al padre Pistolas de hereje, de irrespetuoso, de enemigo de la Iglesia. Otros lo celebraban como un profeta moderno, el único con valor suficiente para decirle al Papa lo que nadie se atrevía a pronunciar. Hubo gritos, empujones y hasta lágrimas. Algunos fieles se arrodillaron, rezando con el rosario en mano, convencidos de que lo que acababan de presenciar era una señal apocalíptica. Mientras tanto, las redes sociales ardían. Bastaron los primeros segundos transmitidos, los ojos húmedos del Papa y su salida repentina, para que las capturas de pantalla y los vídeos editados comenzaran a circular por todo el planeta. En menos de 15 minutos, las etiquetas almohadilla Papa llora, almohadilla Padre Pistolas y almohadilla Show épico eran tendencia mundial. Los medios internacionales. Esa misma noche, los noticieros más importantes interrumpieron su programación habitual. La BBC abrió con un titular frío pero demoledor:
el Papa León XIV abandona un programa en vivo entre lágrimas tras un tenso enfrentamiento con un sacerdote mexicano conocido como Padre Pistolas. En CNN, el presentador hablaba con el ceño fruncido. Estamos ante un evento sin precedentes. Nunca antes un papa había aparecido en un programa de este tipo, y mucho menos había salido visiblemente afectado. La pregunta es, ¿qué significa realmente esta lágrima? Los periódicos en Italia fueron aún más dramáticos. La Repubblica tituló, «El Santo Padre herido en directo», mientras que Il Giornale lo resumía con una sola palabra en mayúsculas, escándalo. En México, donde la figura del Padre Pistolas ya era objeto de controversia desde hacía años, los noticieros locales se dividieron entre quienes lo acusaban de blasfemia y quienes lo proclamaban como héroe nacional. Rumores y sombras. Pero lo más inquietante vino después. En cuestión de horas, empezaron a circular rumores contradictorios. Algunos aseguraban que el Papa había sufrido un colapso emocional debido a un recuerdo personal doloroso. Otros afirmaban que lo habían visto entrar a un camerino acompañado de cardenales y asistentes con rostros desencajados, como si algo grave se hubiera revelado allí dentro. Una teoría especialmente inquietante comenzó a ganar fuerza en foros clandestinos de Internet, que la lágrima del Papa no era simple emoción, sino un símbolo codificado, una señal dirigida a ciertos sectores de la Iglesia para indicar que algo se avecinaba. Un papa no llora en público porque sí, escribió un usuario en un foro anónimo. Si lo hizo, es porque fue obligado a mandar un mensaje. Algo muy grande se está moviendo detrás de las cortinas del Vaticano. Otros recordaban episodios de la historia. Papas que habían renunciado de manera inesperada, cardenales muertos en circunstancias misteriosas, concilios donde se habían sellado secretos que nunca llegaron a la luz. ¿Era posible que la lágrima de León XIV fuera el preludio de una crisis interna en la Iglesia? El Padre Pistolas en el ojo del huracán. Mientras tanto, el Padre Pistolas se convirtió en una figura aún más mediática de lo que ya era. En las horas posteriores al programa, periodistas lo rodearon a la salida del estudio, lanzándole preguntas a gritos. «Padre, ¿cómo se siente después de hacer llorar al Papa? ¿Se arrepiente de lo que dijo? ¿Fue un acto preparado?» El sacerdote, con la calma de quien disfruta el caos, respondió apenas con una frase que sería repetida hasta el cansancio en noticieros y redes. «Yo no hago llorar a nadie. Solo digo lo que la gente calla». Esa declaración, corta y enigmática, se convirtió en gasolina para la hoguera mediática. Algunos lo llamaban la voz de los pobres, otros el Judas del siglo XXI. El Vaticano guarda silencio. Durante las primeras 24 horas, el Vaticano no emitió ningún comunicado oficial. Ese silencio, lejos de apagar la polémica, la multiplicó. Las imágenes del Papa retirándose con lágrimas en los ojos eran analizadas cuadro por cuadro en programas de televisión, buscando gestos ocultos, mensajes encriptados en la expresión de su rostro. Finalmente, al día siguiente, la Santa Sede rompió el silencio con un comunicado breve, ambiguo y calculado. El Santo Padre, conmovido por el dolor del mundo y la responsabilidad de su misión, decidió retirarse en un momento de profunda reflexión. Pedimos a los fieles oración y serenidad. Pero la frase profunda reflexión fue interpretada como un eufemismo. ¿Reflexión sobre qué? ¿Había algo que el Papa sabía y no podía decir? Teorías conspirativas. Los días siguientes se convirtieron en un hervidero de especulaciones. En programas de radio clandestinos, algunos expertos en simbología aseguraban que la lágrima del Papa coincidía con antiguas profecías de San Malaquías, según las cuales uno de los últimos pontífices lloraría públicamente antes de un cataclismo dentro de la Iglesia. Otros afirmaban que el enfrentamiento con el Padre Pistolas había destapado un secreto mucho más oscuro, que dentro del Vaticano existía un cisma oculto, una división entre cardenales que querían modernizar radicalmente la Iglesia y otros que defendían el poder tradicional. La lágrima habría sido la señal de que la lucha interna estaba a punto de hacerse visible al mundo. Incluso surgió una hipótesis más extrema, que la lágrima no era real, que había sido producto de un químico aplicado en la piel del Papa para forzarlo a mostrar vulnerabilidad en vivo. Según esta versión, alguien dentro del entorno papal quería humillarlo públicamente para debilitar su figura. El eco en la gente común. Mientras tanto, en las calles, las reacciones eran igual de intensas. En Roma, peregrinos rezaban frente a la plaza de San Pedro,
encendiendo velas y cantando salmos en apoyo al Papa. En contraste, en pequeños pueblos de América Latina, murales improvisados pintaban al padre Pistolas como un héroe revolucionario, con frases como «Él sí habla por nosotros». La fractura era evidente. Para unos, el Papa era la víctima. Para otros, el padre Pistolas era el profeta. Y en medio de todo, una sensación creciente de que lo ocurrido en aquel programa no era un simple accidente televisivo, sino la punta de un iceberg gigantesco que todavía nadie alcanzaba a ver por completo. El silencio antes de la tormenta. Lo que nadie sabía es que la salida del Papa no sería el final, sino el principio de una cadena de eventos que cambiarían para siempre la percepción del Vaticano ante el mundo. Porque detrás de aquella lágrima había una historia enterrada, un secreto que había comenzado a filtrarse en susurros y que pronto tomaría la forma de un escándalo global. El padre Pistolas, sin darse cuenta, había tocado una herida demasiado profunda. Y ahora, los ecos de esa confrontación comenzaban a desatar fuerzas que ni él ni el Papa podrían controlar. Las cámaras ya se habían apagado, pero en el estudio aún resonaban las últimas frases como ecos imposibles de acallar. El aire estaba cargado, denso, como si cada respiración fuera demasiado pesada. Nadie sabía cómo proceder, y sin embargo, todos estaban seguros de haber sido testigos de algo irrepetible. El último intercambio antes de que el Papa León XIV se levantara había quedado grabado en la memoria de todos. El padre Pistolas, levantando aquel pequeño libro de tapas gastadas, había sentenciado: «Este es mi evangelio, escrito con el hambre y la sangre de los olvidados». Y entonces, como si esas palabras hubiesen atravesado el corazón del Santo Padre, había caído esa lágrima. Pero lo que las cámaras no alcanzaron a registrar fue lo que ocurrió en los segundos posteriores, un murmullo ahogado, casi inaudible, que salió de los labios del Papa cuando ya se encontraba de pie. Un camarógrafo juraría más tarde haberlo escuchado. Decía que el Papa, con voz rota, susurró: «Perdónanos, Señor, porque hemos callado demasiado». Esa frase, breve y enigmática, se convirtió después en un fantasma que rondaría todas las discusiones sobre aquel episodio. ¿A qué se refería con «hemos callado demasiado»? ¿Era una confesión, una advertencia, un lamento personal? La ejecución emocional del instante. La salida del Papa fue lenta, solemne. Sus pasos resonaban en el piso del set como un tambor fúnebre. Los guardias suizos, nerviosos, se acercaron de inmediato, formando un cordón humano a su alrededor. Pero no hubo violencia ni apresuramiento. Todo transcurrió con la solemnidad de un ritual. El público, dividido entre aplausos y abucheos, contenía el aliento. Algunos fieles lloraban, convencidos de haber visto al Santo Padre en un momento de fragilidad divina. Otros gritaban insultos contra el padre Pistolas, acusándolo de sacrilegio. El presentador, con los labios secos, intentó improvisar unas palabras de cierre. «Señoras y señores, gracias por acompañarnos esta noche. Lo que hemos presenciado es un testimonio de la fe y de las pasiones que nos mueven». Pero su voz temblaba demasiado. Nadie lo escuchaba realmente. El verdadero centro de atención era la figura blanca del Papa, alejándose entre luces y sombras hasta perderse en los pasillos. La reacción de los más cercanos. En la primera fila, sentados como invitados especiales, se encontraban varios asesores del Vaticano. Uno de ellos, un cardenal anciano de rostro enjuto, se llevó las manos al rostro como si hubiese presenciado una tragedia. Otro, más joven, apretaba con fuerza un maletín, murmurando entre dientes frases en latín que nadie alcanzaba a entender. Los asistentes del programa, técnicos de sonido y camarógrafos, intercambiaban miradas de pánico. Sabían que ese momento marcaría sus carreras para siempre. Unos temían represalias. Otros pensaban en vender sus testimonios a los medios. La tensión era tal que nadie se atrevía a romper el silencio. Excepto él. El padre Pistolas se levantó lentamente de su asiento, con la sotana arrugada y el rostro endurecido. Dio unos pasos hacia adelante, como si todavía quisiera seguir hablando, como si la ausencia del Papa fuera para él una invitación a continuar. ¿Lo ven?, dijo en voz alta, dirigiéndose al público. Él se va. No quiere escuchar lo que ustedes viven. Así ha sido siempre. La Iglesia mira hacia otro lado cuando la verdad incomoda. Un murmullo recorrió las gradas.
Algunos lo aplaudieron con furia, otros lo abuchearon con rabia. El presentador le pidió que se calmara, pero el sacerdote no estaba dispuesto a callar. Hoy no lloro yo. Hoy lloró él. Y esa lágrima vale más que 1000 discursos. El desconcierto tras bambalinas. En los pasillos del estudio, la escena era aún más caótica. Los guardias intentaban abrirse paso entre productores y asistentes que corrían de un lado a otro, desconcertados. Nadie sabía si el programa debía reanudarse, si había que lanzar un comunicado, si debían pedir disculpas al Vaticano o guardar silencio absoluto. Un asistente de vestuario, que había estado cerca del Papa cuando salió del set, contó después que escuchó un diálogo rápido entre el Santo Padre y uno de sus consejeros. Según él, el Papa dijo con voz firme: «No puedo seguir con esta farsa». Y el consejero respondió con un tono casi suplicante: «Santidad, lo van a malinterpretar». Pero el Papa ya había seguido de largo, sin mirar atrás. La fractura en el público. Mientras tanto, dentro del estudio, la fractura se profundizaba. Un grupo de fieles comenzó a entonar cánticos religiosos, rezando en voz alta por el Papa. Otro grupo, en cambio, gritaba vivas al padre Pistolas, coreando su nombre como si estuvieran en una manifestación política. Las dos facciones estaban a punto de enfrentarse físicamente cuando los organizadores intervinieron para desalojar el estudio. Hubo empujones, insultos y lágrimas. La escena era tan desbordada que algunos medios describirían después el episodio no como un programa de televisión, sino como un acto de guerra espiritual. El eco en los presentes. Quienes estuvieron allí esa noche nunca olvidarían los detalles. Un sonidista recordaba el crujido seco del rosario entre los dedos del Papa justo antes de levantarse. Una maquilladora juraba haber visto en sus ojos no solo tristeza, sino miedo. Y un guardia suizo, que más tarde filtraría su testimonio a la prensa, confesó que jamás había visto al Santo Padre tan vulnerable. Era como si estuviera cargando un secreto demasiado pesado, y por un segundo se le cayó encima. El retorno al silencio. Cuando finalmente el set quedó vacío, con las luces apagadas y los asientos desordenados, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El padre Pistola se retiró último, escoltado por productores que no sabían si felicitarlo o reprocharle. En su rostro había algo extraño. No era soberbia, ni tampoco triunfo. Era otra cosa, una sombra de incertidumbre, como si él mismo no terminara de comprender la magnitud de lo que había desatado. Al salir del estudio, un periodista le preguntó: ¿qué cree que quiso decir el Papa con sus últimas palabras? El sacerdote sonrió, pero no respondió. Se limitó a levantar el viejo librito de tapas gastadas y a caminar hacia la oscuridad de la calle, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta. El rumor que crece. Esa misma noche, en grupos privados de mensajería, empezó a circular un rumor, que dentro del set, antes de salir, el Papa había pronunciado una frase distinta, más comprometedora, pero que había sido editada en la transmisión. Algunos aseguraban que había dicho: «El rebaño está en peligro, y no todos los pastores son de Dios». La versión oficial negaría esto, pero la duda quedó sembrada. El inicio de la tormenta. El estudio había quedado vacío, pero el eco de lo ocurrido seguía vibrando en cada rincón de la memoria colectiva. Afuera, la noche avanzaba con paso lento, y mientras tanto, en los días posteriores, el mundo entero se volcaba en interpretar lo que había sucedido. No se trataba de un simple altercado, ni de un desencuentro televisivo cualquiera. Aquella discusión transmitida en vivo entre el padre Pistolas y el Papa León XIV ya se sentía como una grieta en la pared de mármol del Vaticano. Las primeras horas fueron un hervidero. Los titulares de los periódicos amanecieron al día siguiente con tipografías que parecían gritar: «El Papa abandona entre lágrimas un programa en vivo», «Padre Pistolas acorrala al Santo Padre», «Caos televisivo en horario estelar». Ninguno de los medios pudo resistirse a la tentación de usar palabras cargadas de dramatismo. Y con ello, las imágenes del momento, esas cámaras que captaron la salida apresurada, el gesto desencajado, las lágrimas desbordadas, comenzaron a repetirse en bucle una y otra vez hasta el hartazgo. Lo curioso era que nadie parecía estar de acuerdo en lo que realmente había pasado. Para algunos, lo sucedido era una señal de debilidad del Papa León XIV, un hombre incapaz de sostener la presión pública. Para otros, era todo lo contrario,
Un acto de humanidad, la prueba irrefutable de que detrás de la sotana se escondía un ser humano con emociones, con heridas, con límites. Y entre ambos extremos surgieron las primeras teorías conspirativas, alimentadas por esa mezcla venenosa de rumores, sospechas y especulaciones que los medios no tardaron en amplificar. Algunos canales internacionales insinuaron que todo había sido planeado, una especie de montaje calculado para ganar relevancia mediática. ¿Podía ser posible que el Vaticano hubiera pactado aquella discusión con el padre Pistolas, con el objetivo de acercar a la Iglesia a una audiencia más joven y descreída? Otros, en cambio, fueron más allá. Afirmaban que lo ocurrido revelaba tensiones internas en el seno de la Iglesia, luchas de poder invisibles que apenas comenzaban a salir a la superficie. Lo cierto es que el cuerpo diplomático del Vaticano no tardó en reaccionar. Las embajadas y nunciaturas recibieron instrucciones de máxima discreción. Ningún representante debía hacer comentarios públicos sin autorización expresa. Se redactaron comunicados cuidadosamente medidos que hablaban de un momento de alta tensión, pero también de profunda humanidad. Sin embargo, esa cautela oficial solo alimentaba la sensación de que había algo más, algo no dicho, algo que se quería ocultar. En Roma, los cardenales convocaron reuniones de emergencia. El Papa se había retirado temporalmente de la agenda pública, alegando motivos de recogimiento espiritual. Pero los rumores eran más fuertes que los comunicados. Se decía que estaba devastado, que había pasado noches enteras en silencio, rezando, negándose a responder llamadas. Algunos incluso afirmaban que había cuestionado seriamente su papel como líder de la Iglesia, que la herida emocional provocada por aquel programa era más profunda de lo que nadie imaginaba. Mientras tanto, en México, donde el padre Pistolas gozaba de una popularidad tan polémica como creciente, la opinión se dividía. Había quienes lo defendían con uñas y dientes, asegurando que había puesto sobre la mesa las verdades que nadie se atrevía a decir. Otros lo acusaban de sacrilegio, de haber humillado al máximo representante de la fe católica, de haber cruzado una línea de respeto que jamás debió tocarse. En las calles, en las iglesias, en los cafés, la gente no hablaba de otra cosa. Los programas de tertulia televisiva alimentaban el fuego. Panelistas improvisados analizaban los gestos, las pausas, los silencios. Expertos en comunicación no verbal repetían la secuencia del llanto del Papa en cámara lenta, como si se tratara de una jugada de fútbol. Cada lágrima, cada mirada desviada, cada respiración agitada era diseccionada hasta el mínimo detalle. Y mientras tanto, los números de audiencia alcanzaban récords históricos. Lo fascinante y aterrador al mismo tiempo, era como un instante de quiebre podía expandirse como un virus en la memoria colectiva. En cuestión de días, aquel episodio ya no pertenecía ni al padre Pistolas ni al Papa León XIV. Ahora era de todos, de cada espectador que lo reinterpretaba según sus creencias, sus prejuicios, sus miedos. Para algunos era un espectáculo bochornoso, para otros, una lección moral. Pero nadie permanecía indiferente. En los pasillos diplomáticos, sin embargo, el tono era distinto. Los embajadores coincidían en que lo ocurrido era un desastre sin precedentes para la imagen de la Iglesia. Los enemigos de Roma, decían, aprovecharían cada segundo de aquel vídeo para socavar la autoridad moral del Vaticano. Y no estaban equivocados. Líderes políticos en Europa y América Latina comenzaron a hacer comentarios en clave, insinuando que la Iglesia ya no era ese pilar inquebrantable de estabilidad que había sido durante siglos. Las redes sociales, como siempre, actuaron como gasolina en la hoguera. Hashtags incendiarios subían a tendencia mundial. Almohadilla Papa en lágrimas, almohadilla Padre Pistolas versus Papa, almohadilla show del siglo. Y en medio de esa vorágine, no faltaban los usuarios que fabricaban noticias falsas, teorías descabelladas, montajes de vídeo que mezclaban ficción y realidad. En cuestión de horas, ya circulaba la versión de que el Papa había sufrido un colapso nervioso por secretos oscuros que estaban a punto de salir a la luz. Otros aseguraban que lo ocurrido no era más que el inicio de un plan de renuncia cuidadosamente orquestado. La memoria colectiva se impregnaba de un sentimiento extraño, una mezcla de fascinación morbosa y desasosiego. Había quienes se sentían testigos de un momento histórico, de un antes y un después en la relación entre fe y espectáculo. Otros, en cambio, percibían el episodio como una señal apocalíptica, como si aquel llanto público del Santo Padre fuera un mal presagio, un símbolo de fragilidad en tiempos oscuros.
Lo más perturbador era que nadie podía ofrecer respuestas definitivas. Cada nuevo día traía consigo más preguntas que certezas. ¿Qué había pasado exactamente dentro del set, en esos segundos que no captaron las cámaras? ¿Qué palabras finales había pronunciado el Papa antes de marcharse? ¿Qué heridas internas lo llevaron a quebrarse frente a millones de personas? En ese vacío de información, los rumores se convertían en relatos, los relatos en mitos, y los mitos en verdades asumidas por multitudes. Así nacía la memoria colectiva, no como un registro fiel de lo ocurrido, sino como una amalgama de interpretaciones, emociones y símbolos que se expandían de boca en boca, de pantalla en pantalla. Los días posteriores se sintieron como una resaca global. El mundo entero hablaba de lo mismo, pero nadie lograba ponerse de acuerdo sobre el sentido último de aquel suceso. Y en ese desconcierto, en esa falta de certezas, el poder de la intriga crecía como una sombra cada vez más alargada. Porque tal vez, solo tal vez, lo que había ocurrido aquella noche no era el final de una discusión televisiva, sino apenas el inicio de una crisis que transformaría para siempre la manera en que el mundo miraba al Papa, a la Iglesia y a sí mismo. Los días de incertidumbre se convirtieron en semanas, y lo que parecía una simple polémica televisiva comenzó a escalar en proporciones que nadie había previsto. Al principio, eran solo comentarios dispersos, rumores en tertulias nocturnas, columnas de opinión que jugaban con la especulación. Pero poco a poco, como una mecha encendida que recorre en silencio un corredor oscuro, todas esas tensiones acumuladas se dirigieron hacia un mismo punto, una explosión inevitable. El detonante llegó con un informe filtrado. Un periodista italiano, conocido por sus contactos en el Vaticano, publicó en un medio digital lo que aseguraba eran extractos de conversaciones internas posteriores al show. Según el documento, varios cardenales habían criticado duramente al Papa León XIV por su comportamiento, considerándolo un acto de debilidad inaceptable. Aseguraban que su llanto público no solo había dañado la imagen de la Iglesia, sino que había abierto las puertas a un escrutinio mediático sin precedentes. La noticia corrió como pólvora. De pronto, los enemigos internos del Papa parecían ganar voz y fuerza. Aquello no era ya una simple cuestión de percepción pública, sino un pulso de poder dentro de los muros más impenetrables de Roma. Y al calor de esas revelaciones, otras voces comenzaron a surgir, denunciantes anónimos que hablaban de luchas intestinas, de facciones enfrentadas, de intereses ocultos que utilizaban lo ocurrido como arma política. El escándalo alcanzó un nuevo nivel cuando se filtraron vídeos inéditos del set. Imágenes que nunca habían sido emitidas, captadas por cámaras secundarias, donde se veía al Papa León XIV siendo acompañado por sus asistentes hacia un pasillo trasero, murmurando palabras que nadie lograba descifrar con claridad. Las redes sociales hicieron el resto. Miles de usuarios comenzaron a amplificar y reinterpretar esos susurros. Algunos aseguraban que el Papa decía «ya no puedo más». Otros, que pronunciaba «esto es el fin». Cada teoría aumentaba el peso del misterio. Fue entonces cuando estalló la tormenta diplomática. Gobiernos que mantenían relaciones estrechas con el Vaticano comenzaron a presionar discretamente. Querían saber si el Papa seguía en condiciones de liderar, si su estabilidad emocional estaba intacta, si no era momento de considerar una transición. Las filtraciones crecían y los comunicados oficiales parecían cada vez más débiles frente a una marea que ya nadie podía contener. En paralelo, la figura del padre Pistolas se transformó en un símbolo incómodo. Para algunos, era el héroe que había tenido el valor de cuestionar al poder supremo en vivo y en directo. Para otros, era el villano que había provocado una crisis de proporciones bíblicas. Lo cierto es que su nombre se convirtió en una bandera de batalla. Los movimientos progresistas lo enarbolaban como ejemplo de irreverencia y valentía, mientras que los sectores conservadores lo señalaban como enemigo de la fe. La explosión final llegó una mañana de domingo. En la plaza de San Pedro, miles de fieles esperaban la aparición del Papa para el Ángelus. Pero en lugar de la figura blanca y solemne que siempre se asomaba al balcón, apareció el cardenal secretario de Estado. Con voz grave, anunció que el Papa León XIV había decidido suspender indefinidamente sus apariciones públicas para someterse a un periodo de reflexión y oración profunda. El silencio que siguió fue sepulcral. No había cámaras suficientes para captar el rostro de incredulidad de la multitud. Y en ese mismo instante, como si todo hubiera sido coreografiado, comenzaron a salir a la luz reportajes que llevaban semanas preparándose.
Historias de disputas internas, de documentos filtrados, de grupos de poder dentro de la curia que desde hacía tiempo buscaban debilitar al Papa. Lo que antes era rumor se convirtió en evidencia palpable. El mundo entendió entonces que lo ocurrido en aquel programa no había sido un simple accidente emocional. Había sido la chispa que encendió un conflicto latente, un terremoto que ahora sacudía las estructuras más sólidas del Vaticano. La discusión con el padre Pistolas, el llanto en vivo, la salida abrupta, todo era solo la superficie visible de una fractura mucho más profunda. Los poderosos empezaron a caer. Un cardenal de alto rango fue destituido tras descubrirse que había filtrado información a los medios. Un diplomático vaticano fue llamado a Roma de urgencia tras revelarse su conexión con grupos de presión internacionales. Incluso en América Latina, obispos y sacerdotes comenzaron a ser señalados por su apoyo encubierto a las facciones enfrentadas. El efecto dominó era imparable. El Vaticano, que siempre había manejado sus crisis en silencio, se encontraba ahora desnudo frente al mundo, sin control sobre el relato, con sus secretos expuestos en titulares virales. Y lo más inquietante era que cada nueva revelación alimentaba el fuego de la sospecha, como si el escándalo no tuviera fondo. En medio de ese caos, el padre Pistolas desapareció de la vida pública. No hubo más entrevistas, no hubo declaraciones. Algunos aseguraban que había recibido presiones para guardar silencio, otros decían que había preferido retirarse antes de ser consumido por el huracán que él mismo había desatado. Su ausencia, lejos de apagar la polémica, la multiplicó. ¿Qué sabía que no podía contar? ¿Qué había ocurrido detrás de cámaras, en esos segundos que aún permanecían ocultos? La memoria colectiva, alimentada por tantas capas de misterio, convirtió aquel episodio en un hito. No era solo la historia de un papa que lloró en televisión. Era la narrativa de un poder milenario enfrentado a las nuevas fuerzas del mundo, la opinión pública, los medios, las redes, la irreverencia. La explosión final no destruyó al Vaticano, pero lo transformó para siempre. Nada volvió a ser igual después de aquel día. Los analistas hablaron de un antes y un después. Los fieles, de una herida que tardaría décadas en cicatrizar. Y los conspiracionistas, de la prueba definitiva de que los muros de mármol podían resquebrajarse desde adentro. Así quedó grabada en la historia aquella discusión, como el punto de inflexión en el que la intriga dejó de ser rumor para convertirse en realidad, y donde los poderosos, acostumbrados a controlar cada hilo, vieron cómo las tensiones explotaban en su propia cara. Una explosión que nadie pudo detener, porque ya no pertenecía a ellos, sino al mundo entero. La explosión había sido brutal, pero el verdadero impacto se midió en los días, semanas y meses posteriores. Cuando el humo de la tormenta mediática comenzó a disiparse, lo que quedaba a la vista era un campo de ruinas, carreras destruidas, reputaciones convertidas en cenizas, silencios impuestos y una memoria colectiva marcada por una cicatriz imposible de borrar. El primero en caer fue el cardenal Gregorio Salvatierra, considerado uno de los hombres más influyentes del Vaticano. Durante años había tejido redes de poder invisibles, aliándose con diplomáticos, empresarios y gobiernos. Pero las filtraciones revelaron que había sido él quien, desde la sombra, alentó la difusión de documentos internos para debilitar al Papa. Su destitución fue rápida, aunque envuelta en eufemismos. La Santa Sede habló de retiro espiritual, pero todos sabían que se trataba de un destierro disfrazado. Con él se derrumbó toda una facción. Cardenales que habían gozado de influencia durante décadas se encontraron de un día para otro convertidos en sospechosos, sus nombres manchados por la sombra de la conspiración. Algunos se refugiaron en el silencio, otros intentaron contraatacar con declaraciones veladas. Pero la opinión pública, implacable, ya los había condenado. El pueblo no olvida fácilmente, y menos aún cuando la historia se repite en bucles virales. No solo cayeron figuras de la curia. En el ámbito diplomático, varios nuncios apostólicos fueron retirados de sus cargos. Los informes hablaban de negligencia, pero en realidad lo que se castigaba era la incapacidad de contener la tormenta. Las embajadas vaticanas en América Latina y Europa quedaron descabezadas, enviando un mensaje inequívoco: nadie estaba a salvo. La explosión no distinguía jerarquías ni fronteras. Y sin embargo, no todos perecieron. Hubo quienes sobrevivieron entre las ruinas, aprovechando el caos para fortalecer su posición. El cardenal secretario de Estado, que había leído el mensaje en la plaza de San Pedro,
emergió como una figura de estabilidad. Su imagen de hombre frío, calculador, sereno en medio de la crisis, lo convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban orden. No tardaron en surgir voces que lo presentaban como posible sucesor en caso de una eventual renuncia papal. El padre Pistolas, en cambio, vivió un destino más ambiguo. Su silencio tras la explosión fue interpretado de mil maneras. Algunos lo veían como una víctima del sistema, un hombre que había sido obligado a callar por las presiones de la Iglesia y de los poderosos. Otros lo acusaban de cobarde, de haber encendido la mecha y luego retirarse mientras el incendio devoraba todo. Su popularidad en ciertos sectores se disparó, mientras que en otros fue demonizado como un traidor. Lo cierto es que su figura se volvió más enigmática que nunca, el sacerdote que había hecho llorar al Papa y que después había desaparecido en la penumbra. El propio León XIV fue, quizás, el más afectado. Aunque mantuvo la investidura papal, ya nunca recuperó del todo la autoridad que lo había precedido. Para muchos fieles, sus lágrimas se convirtieron en símbolo de humanidad, de cercanía. Para otros, en cambio, fueron una prueba de fragilidad inadmisible en un líder espiritual. Su pontificado quedó marcado por ese episodio, como si toda su labor pastoral, todas sus encíclicas, toda su diplomacia se redujeran a aquel instante en que, frente a millones de personas, no pudo contener el llanto. Y ahí estaba el verdadero resacón, no en las carreras individuales, sino en la memoria colectiva del mundo. Porque el recuerdo de aquella noche no se desvaneció como otros escándalos pasajeros. Se instaló en el imaginario global como un hito, un antes y un después en la relación entre poder, fe y espectáculo. Los medios siguieron explotando la historia durante meses. Documentales, libros, investigaciones especiales intentaron desmenuzar el misterio. ¿Qué palabras exactas pronunció el Papa en el pasillo? ¿Qué sabía el padre Pistolas que lo empujó a confrontar de esa manera? ¿Qué hilos invisibles se movían detrás de la crisis? Ninguna respuesta fue definitiva, pero eso solo aumentó el magnetismo del relato. La ausencia de certezas es el alimento perfecto para la intriga. En el terreno político, las consecuencias también se sintieron. Gobiernos tradicionalmente aliados del Vaticano comenzaron a mantener una distancia cautelosa. No se trataba de romper relaciones, sino de entender que la Santa Sede ya no era la roca inmutable que había parecido durante siglos. La explosión había mostrado grietas, y esas grietas eran aprovechadas por quienes deseaban renegociar sus vínculos con Roma. La Iglesia, por su parte, intentó recomponer la narrativa. Se impulsaron campañas para mostrar al Papa como un hombre sensible, un pastor cercano al sufrimiento de la gente. Se publicaron imágenes de él visitando hospitales, abrazando a huérfanos, caminando en silencio por las calles de Roma. Fue una estrategia calculada para convertir la fragilidad en virtud. Y aunque funcionó parcialmente, la sombra del llanto televisivo seguía presente, como un fantasma imposible de exorcizar. En el pueblo, la reacción fue desigual. Hubo quienes se sintieron decepcionados, como si el Santo Padre hubiera fallado en su deber de fortaleza. Pero también hubo quienes encontraron en él un espejo de sus propias debilidades, una prueba de que incluso la máxima autoridad espiritual podía quebrarse. Para muchos, esa vulnerabilidad lo humanizó, lo acercó más que cualquier sermón. La memoria global lo guardó como una paradoja, el Papa más humano y, al mismo tiempo, el más cuestionado. El hombre que había acercado la fe a millones con un gesto de sinceridad, y que al mismo tiempo había debilitado la imagen de la Iglesia con esa misma fragilidad. Una contradicción viva que aún hoy divide a fieles, analistas y creyentes de todo el mundo. El resacón, en definitiva, fue un despertar amargo. Todos los involucrados entendieron que el mundo había cambiado, que ya no era posible controlar el relato, que las cámaras podían desnudar en segundos lo que siglos de tradición habían protegido. Y sobre todo, que el poder, cualquiera que fuera su origen, ya no estaba blindado frente al juicio implacable de la opinión pública. Esa fue la herencia de la explosión, una cicatriz en la memoria global que aún duele, que aún se recuerda con la misma mezcla de fascinación y desasosiego. Y en esa cicatriz quedó escrito, para siempre, el nombre del padre Pistolas, el de León XIV, y el eco de un estudio televisivo que se convirtió en campo de batalla de poderes invisibles. Un resacón que dejó a muchos en ruinas, a otros en ascenso, y al mundo entero con la certeza de haber presenciado algo irrepetible. Porque no fue solo un show.
Fue la historia de cómo un instante puede sacudir los cimientos de una institución milenaria y quedar grabado en la conciencia de todos como un mito moderno. El tiempo pasó, pero la herida siguió abierta. Lo ocurrido aquella noche ya no era solo un recuerdo televisivo, se había convertido en una leyenda contemporánea, en un relato compartido por millones de personas alrededor del mundo. Un mito moderno que se repetía una y otra vez, en tertulias, en sobremesas, en aulas universitarias, en iglesias y en bares. La discusión entre el padre Pistolas y el Papa León XIV, el llanto en vivo, la salida abrupta, eran imágenes que ya no podían borrarse. La memoria colectiva había tejido alrededor de ellas una narrativa que superaba la realidad misma. Y así, como todo mito, había crecido, se había transformado, había adquirido significados nuevos con cada repetición. Algunos lo veían como un punto de quiebre en la historia de la Iglesia, el instante en que el poder milenario mostró su vulnerabilidad frente a la cámara. Otros, en cambio, lo recordaban como un show mediático, un espectáculo diseñado para sacudir conciencias y despertar audiencias adormecidas. Pero nadie, absolutamente nadie, permanecía indiferente. Y es que lo fascinante de aquel episodio no fue solo el hecho en sí, sino lo que reveló sobre nosotros mismos como sociedad. Porque en el fondo, lo que vimos aquella noche fue un espejo. Un espejo incómodo, cruel, que nos devolvió preguntas que no siempre queremos enfrentar. ¿Qué esperamos de nuestros líderes? ¿Fuerza inquebrantable o humanidad frágil? ¿Queremos símbolos perfectos o seres reales, capaces de quebrarse ante la presión? El resacón dejó claro que ya no vivimos en un mundo donde los poderosos pueden esconder sus emociones detrás de muros de mármol. Hoy, cada lágrima, cada titubeo, cada gesto mínimo puede convertirse en un fenómeno global, viral, imposible de controlar. El poder absoluto, blindado e intocable, se desvanece frente a la implacable transparencia de las cámaras y las redes. Y sin embargo, esa misma vulnerabilidad abrió la puerta a algo inesperado, una cercanía nueva. Porque si bien muchos criticaron al Papa León XIV por su debilidad, también fueron millones los que lo sintieron más cercano que nunca. En sus lágrimas vieron sus propias luchas, sus propios límites, sus propios fracasos. Y quizás por eso, aunque su pontificado quedó marcado por el escándalo, también se convirtió en símbolo de humanidad, de sinceridad en tiempos de máscaras. El padre Pistolas, por su parte, quedó envuelto en un halo de misterio. Su figura se volvió casi legendaria, un personaje que había desafiado al poder supremo y que luego había desaparecido entre sombras. Para algunos, fue un profeta incómodo, para otros, un provocador irresponsable. Pero en ambos casos, su nombre quedó escrito en la memoria de la gente, unido para siempre a aquel episodio irrepetible. El legado, al final, no estuvo en quién ganó o perdió la discusión, sino en cómo el mundo cambió a partir de ella. Porque después de esa noche, ya nadie pudo mirar igual a la Iglesia, ni a la televisión, ni al propio poder. Fue como si una cortina hubiera caído de golpe, mostrando lo que siempre estuvo ahí: las tensiones ocultas, las conspiraciones invisibles, la fragilidad de los símbolos que creíamos indestructibles. La explosión, el resacón y la cicatriz nos enseñaron que la historia ya no se escribe solo en los palacios ni en las catedrales. Se escribe también en los sets de televisión, en los hilos de redes sociales, en los comentarios que recorren el mundo en segundos. Y lo más inquietante es que nadie está a salvo. Ni siquiera un papa. Quizás, dentro de 100 años, los historiadores hablarán de aquel programa como nosotros hablamos de los grandes concilios, de los cismas, de los momentos clave en la historia de la Iglesia. Y tal vez dirán que esa noche, en medio de luces y cámaras, comenzó un nuevo capítulo, uno donde el poder ya no se mide solo en dogmas ni en decretos, sino también en la capacidad de resistir la mirada implacable de millones de testigos. El eco de aquel llanto sigue resonando. Y cada vez que alguien menciona al padre Pistolas o al Papa León XIV, inevitablemente vuelve la pregunta: ¿qué fue realmente lo que ocurrió? ¿Un simple enfrentamiento? ¿Un montaje calculado? ¿O el inicio de una grieta mucho más profunda en los cimientos de la fe? La verdad, quizá, nunca la sabremos por completo. Pero tal vez ahí esté su fuerza, en ese misterio irresuelto que nos mantiene atentos, intrigados, incapaces de cerrar la historia. Porque lo que no tiene respuesta definitiva se convierte en mito, y los mitos no mueren. Al final, lo único cierto es que fuimos testigos de algo que trascendió la televisión.
Vimos cómo el poder se tambalea, cómo la humanidad se revela, cómo la historia se reescribe en tiempo real frente a nuestros ojos. Y eso, más allá de nombres, de cargos o de jerarquías, es lo que quedará grabado para siempre en la memoria global. Así se cierra esta crónica de lágrimas, intriga y poder. Un relato que nos recuerda que nada es eterno, que incluso las instituciones más sólidas pueden quebrarse y que a veces basta una sola chispa, una discusión, una lágrima, una cámara encendida, para desencadenar un terremoto mundial. Y ahora, antes de despedirme, quiero hablarte directamente a ti, que has llegado hasta aquí. Si esta historia te atrapó, si lograste sentir el peso de la intriga, el suspenso, la tensión de cada momento, entonces no dejes que quede solo en ti. Comparte este viaje con los demás. Mano blanca indicando hacia la derecha, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Porque las historias, cuando se cuentan juntos, tienen más fuerza. Y créeme, lo que hemos narrado aquí es apenas una chispa en el inmenso fuego de la historia que aún sigue ardiendo. Dicen que cuando las luces se apagan y los micrófonos dejan de grabar, el eco de lo que ocurrió en un escenario no muere del todo. Queda suspendido en el aire, como un humo invisible que se cuela por las rendijas de la memoria colectiva. Y así, mucho después de que el Papa León XIV abandonara aquel plató con lágrimas en los ojos, mucho después de que el padre Pistolas quedara solo frente a una audiencia incrédula, el mundo entero seguía preguntándose, ¿qué había pasado en realidad aquella noche? No era simplemente un debate. No era un intercambio cualquiera entre un sacerdote rebelde y un pontífice supuestamente inquebrantable. Era un choque de símbolos, un terremoto moral que sacudió el suelo bajo los pies de millones de creyentes, escépticos, periodistas y curiosos. Porque, en el fondo, todos intuían que aquella discusión no se trataba solo de palabras. Se trataba de poder. Se trataba de verdad. Se trataba de la fragilidad de las instituciones cuando se enfrentan a la crudeza de lo humano. El silencio posterior fue, de algún modo, más perturbador que los gritos, que las lágrimas, que los titulares. Un silencio incómodo, denso, lleno de preguntas sin respuesta. Los foros en Internet se incendiaban con teorías, que el Papa había sido manipulado emocionalmente, que el padre Pistolas había descubierto un secreto demasiado grande para ocultarse, que todo formaba parte de una puesta en escena preparada para desviar la atención de otra crisis aún más peligrosa. La gente discutía no solo sobre lo sucedido, sino sobre lo que significaba. Y esa es la clave. Lo que queda grabado en la historia no siempre es el hecho en sí, sino la interpretación que los pueblos hacen de él. Un joven teólogo en Roma escribió en un blog anónimo que, a su juicio, León XIV había llorado no por las palabras del padre Pistolas, sino porque sintió, quizá por primera vez en su papado, la soledad absoluta del poder. Esa soledad que aplasta, que ahoga, que convierte a un ser humano en prisionero de su propio trono. Otros, en cambio, afirmaban que el Papa lloró porque, en el fondo, reconoció que el rebelde tenía razón. Y el padre Pistolas, aquel hombre de mirada firme y verbo afilado, se convirtió de inmediato en leyenda urbana. No importaba lo que dijeran los obispos, ni las sanciones que se intentaron imponerle. En los pueblos, en las calles, en los cafés de América Latina y Europa, su nombre se repetía como un eco desafiante. Había quien lo llamaba profeta, había quien lo llamaba traidor. Pero nadie lo llamaba indiferente. Las cámaras que captaron el instante exacto en que el Papa se levantó de su asiento se convirtieron en reliquias digitales. Millones de usuarios descargaron ese fragmento para analizarlo cuadro por cuadro. Algunos decían que vieron en los ojos del Santo Padre un miedo ancestral. Otros, una ternura que desarmaba. Y otros, más radicales, aseguraban que aquel no era un llanto humano, sino un gesto ensayado, parte de un ritual oculto. El misterio crecía porque nadie del Vaticano ofrecía una explicación convincente. Cada comunicado oficial parecía más ambiguo que el anterior. Y en esa ambigüedad florecía la imaginación popular. Lo inexplicable, ya lo sabemos, se convierte en terreno fértil para la intriga. Los diplomáticos, mientras tanto, se movían entre pasillos de mármol y despachos oscuros. Sabían que aquel episodio, aparentemente banal, había desatado corrientes subterráneas que podían alterar el delicado equilibrio de poderes. Un papa debilitado en la escena pública significaba que ciertas facciones internas podían atreverse a mover ficha. Y en política, ya sea secular o eclesiástica, la debilidad siempre huele a oportunidad.
Pero más allá de los complots y las maniobras, más allá de las filtraciones y las sanciones, quedaba algo más profundo, la huella emocional que aquella imagen dejó en millones de personas. El Papa llorando. El padre Pistolas imperturbable. Dos hombres enfrentados en un estudio de televisión, convertidos de repente en protagonistas de un relato casi bíblico. Con el paso de los días, muchos comenzaron a ver aquel choque como una parábola moderna. El poder supremo enfrentado a la voz rebelde. La autoridad de siglos desafiada por el coraje de un individuo. Y, en medio, la humanidad desnuda, llorando ante las cámaras. La gente ya no recordaba las palabras exactas, sino el impacto emocional. Ese es el verdadero legado de los grandes momentos, no las frases citadas, sino el temblor que dejan en quienes las presencian. Se escribieron libros en pocas semanas. Ensayos académicos, novelas inspiradas, artículos incendiarios. Un famoso cineasta europeo incluso anunció una película basada en los hechos, aunque el Vaticano intentó frenarla desde el primer día. La historia había escapado de las manos de sus protagonistas, ahora pertenecía al mundo entero. Y en el corazón de ese mundo quedaba una pregunta insistente: ¿qué hacemos cuando la fe y la verdad chocan con la crudeza del espectáculo? ¿Qué significa la espiritualidad cuando es puesta a prueba en la arena mediática, frente a millones de ojos? Algunos vieron en este episodio una advertencia. Otros, una señal de esperanza. Porque si hasta el Papa puede llorar en público, tal vez significa que, en el fondo, sigue siendo humano. Y si sigue siendo humano, entonces todavía existe la posibilidad de que el poder se acerque a la verdad, aunque sea por un instante. El padre Pistolas, en entrevistas posteriores, nunca reveló qué sintió en ese momento. Solía responder con frases crípticas: «Dios sabe lo que guarda cada lágrima», decía. O, a veces, lo más fuerte que puede hacer un hombre no es gritar, sino escuchar el llanto de otro. Frases que alimentaban aún más la leyenda. Y así, con el paso de los meses, la noche del debate se convirtió en mito. Un mito moderno, tejido con los hilos del espectáculo, la política y la espiritualidad. Un mito que seguirá siendo contado y reinterpretado mientras existan voces dispuestas a preguntarse qué ocurrió realmente allí. Pero en ese mito hay algo que nos pertenece a todos: la certeza de que los símbolos más sólidos pueden quebrarse en un instante y que de esa grieta puede brotar una verdad inesperada. Por eso, cada vez que alguien recuerda aquel momento, lo hace con un escalofrío. Porque más allá del show, más allá del morbo, más allá de las conspiraciones, lo que vimos fue a dos seres humanos enfrentando el peso de sus convicciones bajo el ojo implacable de las cámaras. Y en esa vulnerabilidad, quizás, se esconda la semilla de una nueva forma de mirar el poder y la fe. Con voz grave, anunció que el Papa León XIV había decidido suspender indefinidamente sus apariciones públicas para someterse a un periodo de reflexión y oración profunda. El silencio que siguió fue sepulcral. No había cámaras suficientes para captar el rostro de incredulidad de la multitud. Y en ese mismo instante, como si todo hubiera sido coreografiado, comenzaron a salir a la luz reportajes que llevaban semanas preparándose. Historias de disputas internas, de documentos filtrados, de grupos de poder dentro de la curia que desde hacía tiempo buscaban debilitar al Papa. Lo que antes era rumor se convirtió en evidencia palpable. El mundo entendió entonces que lo ocurrido en aquel programa no había sido un simple accidente emocional. Había sido la chispa que encendió un conflicto latente, un terremoto que ahora sacudía las estructuras más sólidas del Vaticano. La discusión con el padre Pistolas, el llanto en vivo, la salida abrupta, todo era solo la superficie visible de una fractura mucho más profunda. Los poderosos empezaron a caer. Un cardenal de alto rango fue destituido tras descubrirse que había filtrado información a los medios. Un diplomático vaticano fue llamado a Roma de urgencia tras revelarse su conexión con grupos de presión internacionales. Incluso en América Latina, obispos y sacerdotes comenzaron a ser señalados por su apoyo encubierto a las facciones enfrentadas. El efecto dominó era imparable. El Vaticano, que siempre había manejado sus crisis en silencio, se encontraba ahora desnudo frente al mundo, sin control sobre el relato, con sus secretos expuestos en titulares virales. Y lo más inquietante era que cada nueva revelación alimentaba el fuego de la sospecha, como si el escándalo no tuviera fondo. En medio de ese caos, el padre Pistolas desapareció de la vida pública. No hubo más entrevistas, no hubo declaraciones.
Algunos aseguraban que había recibido presiones para guardar silencio, otros decían que había preferido retirarse antes de ser consumido por el huracán que él mismo había desatado. Su ausencia, lejos de apagar la polémica, la multiplicó. ¿Qué sabía que no podía contar? ¿Qué había ocurrido detrás de cámaras, en esos segundos que aún permanecían ocultos? Y ahora, si este relato te ha estremecido, si te ha hecho reflexionar, si has sentido la tensión latente de aquel episodio como si hubieras estado allí, entonces te pido algo muy sencillo. Mano blanca indicando hacia la derecha, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Porque las historias que nos marcan, las que nos hacen pensar, no deben guardarse en silencio. Deben compartirse como el eco de un secreto que se niega a morir.